Bienvenidas y bienvenidos, buenos días a todos, y os presento al el último invitado del ciclo La Cuina del Reportaje, que está con nosotros, y es un placer tenerle con nosotros. Es Julio Montes, que es cofundador junto con Clara Jiménez Cruz de Maldita.es, que han puesto en marcha diversos proyectos que seguramente ya conocéis. Maldita Hemeroteca en 2013, a partir de ahí Maldito Bulo, Maldito Dato, Maldita Ciencia y muchos más que están en marcha o están en proyecto. Julio es graduado en periodismo, ha trabajado durante más de 10 años en La Sexta, empezó en informativos, pero después también ha trabajado en distintos programas, en La Sexta Columna o Al Rojo Vivo, de la que fue el debate del que fue coeditor, y ha trabajado en estos dos programas junto a Antonio García Ferreras. Hace casi un año dejó La Sexta para centrarse solo en este proyecto, en el proyecto de los diferentes proyectos de Maldita.es. También colabora a diario con el programa de Julia Otero, Julia en la Onda, en Onda Cero. Los martes y miércoles también en dos programas de Radio Nacional de España, y además de distintos programas en La Sexta. Desde 2017, Maldita.es forma parte de una red internacional de prestigio, como es la Red Internacional de Fact-Checking, y recientemente también se han unido a un proyecto europeo, FactCheck.eu, que es la red que se encarga de verificar todas las informaciones relativas a las próximas elecciones europeas. Además, también, si habéis seguido los medios, la semana pasada se anunció, se publicó que habían llegado a un acuerdo con Facebook para la verificación de mensajes, de imágenes, de vídeos que se publican en la red. Desde 2018 forman parte también del grupo de alto nivel sobre fake news y desinformación nombrado por la Comisión Europea. Y entre otros muchos premios que siguen recibiendo y que han recibido, podemos destacar que Maldita Hemeroteca en 2015 ya recibió un premio, el premio José Manuel Porquet de periodismo, que entrega una asociación y un congreso de medios digitales. En 2016 fue finalista del Premio Europeo de Periodismo y en 2017 volvió a serlo por el proyecto Maldito Bulo. Bueno, con todo esto os dejo ahora con Julio, que os presentará el proyecto y un aspecto tan importante ahora en este momento como es cómo luchar contra la desinformación. Bueno, muchas gracias, Dolors, muchas gracias a la universidad y a la facultad. Hemos estado dando una charla ya antes y la verdad es que he estado comodísimo, así que no puedo estar más que contento de ahora hablaros un poco más de lo que es el proyecto de Maldita.es. Creo que me voy a levantar, yo creo que me vais a oír bien, hablaré alto, pero estar aquí sentado contándolos las cosas es un poco más complicado, ¿no? Bueno, no sé si conocéis un poco los distintos proyectos que hay en Maldita.es. Maldita Hemeroteca, Bulo, Ciencia, Dato y Deporte. Cada uno se dedica a una especie de nicho periodístico para controlar que no nos la cuelen, ¿no? Ese es como el objetivo de todos los proyectos. Hemeroteca, pues vigilar que el político lo que ha dicho, lo que te está diciendo en este momento, no sea distinto a lo que te ha estado vendiendo hasta ahora. Sobre todo en época electoral, pues que las promesas que te han hecho se cumplan, y si no las cumplen, si han cambiado de opinión, pues que te expliquen el porqué. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero es importantísimo que los políticos, si lo hacen, den una explicación a la ciudadanía de por qué han cambiado de opinión. Y para eso tenemos que estar los periodistas, no solo para coger el titular de la rueda de prensa, sino para que si en una rueda de prensa nos dicen algo que sabemos que en otro momento han dicho lo contrario, pues para preguntar, ¿no? Para hacer ese servicio a los ciudadanos. Maldito Bulo, que se centra en la desinformación, en luchar contra los bulos, un fenómeno que luego hablaremos un poquito más de él. Ciencia, que me parece importantísimo porque además es del que menos controlo. Normalmente los periodistas, no sé si os pasa a los que estáis aquí, estamos mucho más pendientes de la política como nuestro primer tema absoluto de interés, mientras que a la gente les interesan otras cosas, cosas que afectan a la vida cotidiana, a la salud, a qué pueden comer, a qué no pueden comer,
a mentiras que te están contando continuamente, como que las vacunas no funcionan, ¿no? Y además a mí es el proyecto que más me llena en ese sentido, ¿no? Porque nos permite llegar a otra gente a la que normalmente no llegas con el resto de proyectos, ¿no? Y además te ganas luego esa credibilidad cuando les hablas de otros temas, ¿no? Dato, que es el proyecto típico de fact-checking que tienen casi todos los países, que pues Chequeado en Argentina o Full Fact en el Reino Unido, ¿no? Que se dedican a este político ha dicho esto y no es cierto por esto, ¿no? Nosotros, al contrario que en el resto de países, en este proyecto hemos decidido no hacer verdaderos a los políticos, ¿vale? En el resto de países ya está creando controversia y nosotros hemos decidido que no vamos a decir cuando un político dice la verdad, porque es que es lo que se le presupone. Así que nos vamos a centrar solo en cuando mienten o en cuando manipulan algún dato. Y Maldito Deporte, que lo tenemos ahí un poco en barbecho, esperando a tener financiación para sacarlo. Esta es nuestra página web. Es bastante cutre, es así. No nos duelen prendas en reconocerlo, pero somos pocos y dedicamos los esfuerzos que tenemos, sobre todo de nuestro ingeniero, en que sea más funcional que otra cosa, ¿no? Que la gente sepa que ahí están los bulos, que tienen las herramientas a la derecha para acceder y las distintas secciones. ¿Qué es Maldita? Maldita es un medio de comunicación independiente, que como dicen todos es independiente. Nosotros intentamos serlo. Es una de las razones por las que dejamos La Sexta, no para ser independientes, que ya lo éramos dentro de La Sexta, sino sobre todo porque la ciudadanía tiene que percibir esa independencia. Tú te lo puedes repetir mucho a ti mismo, que eres independiente, que eres independiente, que eres independiente, que si la gente no te percibe como tal, pues no vale para nada. Entonces es una de las razones por las que dejamos La Sexta, ¿no? Para que la gente percibiera esa independencia que ya existía, pero que fuera real. Sin ánimo de lucro, porque hubo un momento en el que decidimos que no nos íbamos a hacer empresa, que un modelo como este de lucha contra la desinformación, en el que le pedimos continuamente a la gente que nos eche una mano, que nos avise de bulos, que nos dé su conocimiento en ciencia, pues que montarlo como modelo empresarial no nos parecía coherente con la línea del proyecto. Así que nos hicimos asociación y ahora estamos esperando a que el Ministerio nos apruebe la fundación. Herramientas para que no te la cuelen, que es un poco nuestro lema, que lo que queremos es eso, ¿no? Servir para que la gente acuda, para que vea qué es real o qué no es real, qué trabajo hemos hecho, pero también que sirvamos a la gente para que ella por sí misma pueda verificar determinadas cosas, ¿no? Que seamos un siguiente paso. Era importante dentro de la independencia poder decir que no éramos propiedad de nadie, que no teníamos un modelo de propiedad en el que la gente pudiera pensar que había intereses detrás. Era otra manera también, eligiendo ser fundación frente a ser empresa, que la comunidad se sintiera responsable del proyecto. O sea, no es lo mismo decirle a la gente, o por lo menos a nosotros nos lo parecía, apoya este proyecto, dona en el crowdfunding, échale unas horas ayudándonos con los desmentidos. Si sabes que ese beneficio va para la ciudadanía, va para un proyecto sin ánimo de lucro, que si va para una empresa, porque al final tú te preguntas mucho más que, bueno, tu trabajo está enriqueciendo a alguien, ¿no? Frente a un proyecto como es una fundación en la que no hay ese ánimo de lucro, ¿no? En Maldita no hay beneficios más allá de los sueldos de los trabajadores, no necesitamos más. En Maldita, luego si me queréis preguntar un poco más por la financiación, podemos hablar, pero todos los ingresos que tenemos, ya sean de las colabos con Julia Otero o de Radio Nacional o la formación que damos en empresas, todo a una caja común en la que luego pues van a los sueldos de la gente que trabaja ahí, ¿no? También era importante, por qué no decirlo, que sobre todo a nivel europeo, porque en España no hay dinero para proyectos como este, pero sí a nivel europeo, si tú quieres acceder a proyectos, a becas, a subvenciones, a proyectos finalistas en los que presentas herramientas, es mucho más fácil acceder si eres una organización sin ánimo de lucro que si eres una empresa.
Y sobre todo también por la parte que nosotros elegimos de no tener publicidad en la web y centrarnos en el patrocinio. ¿Por qué no tener publicidad en la web? Porque aparte que nos parece que a medio plazo es un modelo que no es sostenible, queríamos empezar a apostar de una manera fuerte por este otro modelo, que es el modelo de patrocinio, que es crear una credibilidad y que haya marcas que se quieran asociar a esa credibilidad que tienes. Nosotros tenemos 2 mini proyectos nicho, un proyecto sobre feminismo y otro proyecto sobre migración, sobre bulos en estas temáticas, que lo que hacemos es que llegamos a acuerdos con partners, en este caso con Oxfam Intermón y con Plan International, que lo que hacen es que ponen un dinero para que nosotros podamos contratar a alguien para que haga el proyecto, a cambio de juntarse con la marca, teniendo claro que editorialmente no pueden decir absolutamente nada dentro del proyecto. Claves de Maldita, supongo que las que casi todos los medios de comunicación tienen en el nuestro, al ser algo más que un medio de comunicación, pues son un poco más amplias, ¿no? Periodismo y datos, el fact-checking, el revisar. Nosotros no hemos inventado nada en el periodismo, lo que hacemos es aplicarlo a diferentes momentos que estamos viviendo, como en este momento de la desinformación, ¿no? En el que más que nunca son importantes los datos. Tecnología y herramientas, que es crear herramientas para que la gente pueda distinguir de una manera más rápida lo que es real de lo que no es real, desde extensiones a bots, que luego os contaré un poco si queréis. Educación, que tenemos una persona del proyecto dedicada a esto, que es importantísimo. No solo enseñar a la gente para que no se la cuelen, sino poder extender ese conocimiento que vamos creando para que sean otros los que lo vayan contando en universidades o en colegios, o sea, crear esa educación más allá del círculo de Maldita.es, ¿no? Que haya profesores que cojan nuestros manuales, que vean nuestros vídeos y que puedan ayudar a luchar contra la desinformación fuera de Maldita.es. La comunidad, que antes en otra clase que he estado es un término que oiréis hasta la saciedad, hasta que acabéis la carrera, porque se va a convertir en el absoluto mantra de todos los medios de comunicación, que es cómo pasamos de un modelo publicitario a un modelo de sostenimiento a través de la comunidad, ¿no? Un modelo de sostenimiento económico. En España ya conocéis casos, ¿no? El Diario.es, Infolibre, pero a partir de ahora, tanto el país como el mundo, como el resto de grandes medios, se van a meter en muros de pago. Eso significa que van a confiar en que su comunidad les sea fiel para mantenerse. Para nosotros, aparte de la importancia económica que pueda tener la comunidad, la parte más importante es, aparte de que nos avisen cuando les llega un bulo, que nos den su conocimiento. Que si eres biólogo, eres físico, eres abogado y quieres echar unas horas a Maldita.es, ayudando a luchar contra la desinformación, pues nos puedas ayudar. Y sobre todo que lo podamos cuantificar, ¿no? Que podamos poder decir, la comunidad a Maldita está aportando tanto, más allá de lo económico. Y la cooperación. La cooperación es ahora mismo fundamental de cara a luchar contra la desinformación en las elecciones que se nos vienen encima, tanto en las generales del 28 de abril como en las europeas, autonómicas y municipales. ¿Por qué es importante la cooperación? Porque los que están desinformando están coordinados. Es algo que ya hemos visto, que lo vemos cada día. Un bulo sale, se replica 40 veces, salta a otro país. ¿Cómo luchamos contra esto? Pues lo primero, sentándonos la gente que hace lo que nosotros hacemos o cosas parecidas en el resto de Europa y crear una plataforma, en este caso una plataforma europea de fact-checkers para luchar contra la desinformación. ¿Y en España? Pues en España estamos intentando hacer lo mismo con un proyecto en el que juntar a diferentes medios, desde Televisión Española, El País, El Mundo, para intentar hacer un proyecto contra la desinformación de cara a las elecciones españolas. Y es otra de las razones por las que si hubiéramos sido empresa o hubiéramos seguido en La Sexta hubiera sido más complicado de realizar. ¿Por qué decimos desinformación y no fake news? Que lo oiréis este término muchísimo. Los últimos 2 años es uno de los términos estrella dentro de todas las conversaciones políticas y de los males que continuamente están acechando a la ciudadanía. Son las fake news, las fake news, las fake news. Bueno, ¿son un problema las fake news? Completamente.
en este caso, aparte de hablaros del problema que son, os voy a decir por qué no utilizamos ese término, que nos parece algo fundamental. Porque hay que ganar y recuperar la lucha también por los términos, ¿vale? Nunca fueron noticia. Nunca tuvieron intención de serlo. Las plataformas y webs que lo mueven no son medios de comunicación, ¿vale? Son webs que mueven contenido. Entonces, si nosotros, los propios periodistas, que estamos luchando por hacer información, caemos en el juego de los malos, entre comillas, y de su lenguaje, pues es una primera batalla que hemos perdido. Para mí, si hay una web que está haciendo desinformación, no son compañeros de profesión, es una web, no es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es algo más que algo que parezca un medio de comunicación. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Las generaciones más mayores les cuesta más, pero vosotros sabéis lo fácil que es hacer una página web que tenga apariencia de medio de comunicación. No se tarda nada en hacerla. Porque algo tenga apariencia de medio de comunicación no es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es otra cosa. Un medio de comunicación tiene periodistas y tiene transparencia en quiénes son, la gente que hace las informaciones, determinadas claves que no se cumplen en estas webs de desinformación, ¿no? Luego, que la desinformación es un fenómeno más amplio que las news, las fake news, entre comillas, ¿no? Que es que la desinformación ahora mismo se mueve por WhatsApp, se mueve por un montón de redes, no necesita enlaces, son memes, son capturas, son fotos manipuladas. Es un fenómeno mucho más amplio que los que algunos piensan de noticias que se mueven sueltas, ¿no? Y el tercer punto, que los políticos lo están utilizando ya contra los periodistas. Cuando un político no le gusta algo, dice, esto es una fake news. Bueno, o no. Vamos a sentarnos a ver si lo es o no, ¿no? Es algo que recurrentemente el término ya se lo han apropiado. 3 claves dentro del problema de la desinformación y 3 razones por las que se mueve, que son la pasta, la ideología y hacer el mal. La pasta ya lo sabéis. Clic, 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 clic. Ideología. Te quieren colar un mensaje, ya sea un mensaje desinformador sobre la migración, sobre la mujer o sobre Vox, pero mensaje desinformador con una intención política clara, más allá del dinero. O hacer el mal. Hay desinformaciones que no sabes por qué salen, que no tienen una intención ideológica. Intento de secuestro en Paterna, que fue creo que hace un mes, ¿no? Un audio que se movió muchísimo. No sé si os llegó, que luego no era cierto. Determinadas cosas que se mueven y que no sabes por qué razón, pero que siguen el mismo esquema de viralización que un bulo ideológico o por pasta, ¿no? Que es que te toca la patata y que te hace compartirlo, ¿no? Te hace que te muevas, que te revuelvas en tu sitio y que le des al compartir. No es un fenómeno nuevo, esto lo habréis oído bastante, se repite continuamente, es cierto, la desinformación no es un fenómeno nuevo, lleva bastante tiempo, desde hace siglos, porque ha sido un arma política, pero hay cosas que han cambiado. ¿Qué ha cambiado con respecto a la desinformación que podía haber en el siglo XX? Pues que, 1, los medios hemos perdido la credibilidad. Es así, estamos en un proceso de recuperación. Y yo creo que la desinformación es positiva en ese proceso de recuperación de credibilidad, porque nos podemos volver a convertir en necesarios para la ciudadanía, que es algo que hemos dejado de ser. Si los periodistas no somos necesarios para la gente, no tenemos ningún sentido. Por mucho que digamos, somos el cuarto poder y libertad de expresión y bueno, podemos hacer lo que queramos, que si la gente no cree en nosotros, pues podemos hacer un trabajo académico o periodístico muy bueno, que si la gente no lo cree, no lo mueve, pues no tiene ninguna utilidad, ¿no? Que todo se cuestiona, lo hablábamos antes, de la medicina a la física. Normalmente siempre pensamos en la política. Los periodistas nos encanta la política. Y siempre estamos hablando de los bulos que hay sobre los partidos políticos o sobre Pablo Casado, que no ha dicho esto. Bueno, la realidad es que el problema de la desinformación va mucho más allá de la política y en sitios que son más importantes aún que la política, como puede ser la salud. No te vacunes, que es malo. Deja la quimioterapia y toma agua con bicarbonato. Cosas que de verdad tocan a la vida de la gente, ¿no?
La desinformación se democratiza. ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Quién podía desinformar antes? Antes podían desinformar los gobiernos, las élites económicas, quien tuviera un medio de comunicación o la iglesia. Eran los que tenían la capacidad para desinformar. Ahora cualquiera de vosotros puede crear una desinformación en 5 minutos, juntarse con 10 colegas, empezarla a mover por WhatsApp y que se viralice. No hay una barrera que impida a nadie crear la desinformación. Antes había una barrera o de credibilidad o una barrera económica, ¿no? La pérdida del ancla. Los formatos ya no nos ayudan a saber si la información es información o no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, los formatos te ayudaban en tu entendimiento de la realidad. Tú tenías un papel en la mano con foto, titular, que habías comprado en el kiosco, sabías que eso era un periódico y que tenía potencial información dentro, o que tiene potencial información dentro. Escuchabas los pitidos de las señales horarias de la radio, empezaba el boleto y sabías que ibas a consumir información por radio. Unías el formato con la información. Entra la cámara en un plató, hay una persona sentada que te empieza a contar potenciales noticias y sabes que eso es potencial información. Identificas la tele y el consumo con la información. Ahora, ¿qué pasa cuando os llega una captura de WhatsApp con un titular y una foto? No tienes ningún ancla, porque una captura con un titular de Mediterráneo Digital y una foto es exactamente el mismo formato que pueda tener el diario El País o el diario El Mundo. Y todavía vosotros, que hay estudios en Estados Unidos que lo dicen, vuestra generación sabe que eso pasa. Sabe que porque algo parezca una noticia no tiene por qué serlo, porque sabéis lo fácil que es poner un titular y una foto. Hay webs que lo hacen. Lo puedes hacer tú, cambiando el código de la página. ¿Qué pasa? Que hay otras generaciones que no son la vuestra que no lo saben. A mi padre le llega un titular con una foto y para él va a misa. Porque eso para él es información. Porque se ha criado tanto con los anclas de formato y de consumo que no puede no puede distinguirlo. Para él es exactamente lo mismo. Para él es información. Mira, me ha llegado esto. ¿Y esto qué es, papá? Pues no lo ves, y no son capaces de distinguirlo, ¿vale? Luego las plataformas que crean un nuevo patrón de consumo, ya lo sabéis. Ahora mismo vosotros no entráis a las páginas, a los periódicos, a las portadas de los periódicos. No sé si alguno de vosotros lo hace por la mañana, pero normalmente no ponéis elpaís.com y me leo todo lo que hay en El País. O elmundo.es. Al final, la dinámica del consumo de la información cada vez tiende más a lo que recibo por redes sociales, ¿no? Lo que veo en Twitter. Mira, esto que ha publicado El País. O mira, esto que me han pasado que está en el muro de WhatsApp. O sea, es un consumo que está sin el contexto del medio y que cambia la dinámica, ¿no? Ya no importa la jerarquía que había puesto el medio de comunicación en la portada. Ya cada vez pasa menos. Yo creo que el único medio de comunicación de este país que tiene un consumo de portada brutal es ahora mismo El Confidencial. El resto de medios sobrevive a muerte con redes sociales, con viralización. ¿Y eso es un problema? Pues sí y no. Hay un problema porque dejas de consumir en un contexto y hay otra libertad en el que nadie te jerarquiza qué es importante o qué no es importante, ¿no? Y luego la viralización y la pérdida del emisor. Antes El País controlaba perfectamente lo que quería que llegara antes, lo jerarquizaba y ahora ha perdido completamente esa capacidad, ¿no? Esto lo hablábamos antes y me parece súper importante en la otra charla, y es cosas que hemos aprendido en maldita.es. 1. Que tenemos que dejar de pensar como élite. ¿Vale? Normalmente los periodistas pensamos, no sé si a vosotros os pasa, espero que no, porque a mí sí me pasaba,
es que pensamos que el resto de la gente tiene los mismos conocimientos de los temas que nosotros tenemos, o el mismo interés, o que está absolutamente al día de lo que pasa en la política. Y la realidad no es así. La realidad es que te puedes creer, la gente se cree cualquier cosa que le llegue por WhatsApp. Ejemplos como el gobierno ha aprobado que la mili vuelva. No sé si os ha llegado, se viralizó hace un par de semanas. Vuelve la mili. Bueno, si estás al día de la actualidad sabes que eso no es cierto. Pero claro, la gente no está al mismo nivel de actualidad que podéis estar, ¿no? O casos surrealistas como descubren un mosquito en África que si te pica te puede dejar embarazada. ¿Vale? A todo el mundo nos hace mucha gracia cuando lo vimos por primera vez, a mí también. Yo directamente dije, esto no se lo puede estar creyendo la gente. Vale. Llegó una vez, llegó 2 veces, nos lo preguntaron otras 3 veces más. Llegó nuestro ingeniero con los datos para enseñarnos que de verdad la gente se lo estaba creyendo. Suelo poner este ejemplo porque plasma muy bien esa realidad de que la gente no tiene el mismo nivel de conocimiento que tenemos nosotros. Y ni siquiera le preocupa tenerlo. Está en otro nivel de consumo. Y los malos, los que desinforman, entran muy bien en ese nivel de consumo en el que pues, muchas veces los periodistas nos hemos olvidado, ¿no? Que Twitter no es el mundo, que Twitter en el último informe de Reuters está por debajo de Facebook, de Google, de WhatsApp y al mismo nivel que Instagram en consumo de información. Y estamos todo el día en Twitter. Y en Twitter no está la realidad. Que el bulo más simple se puede viralizar, y esto también es muy importante cuando le digáis a alguien que algo no es real, que no son el enemigo. ¿Vale? O sea, no le podemos dejar como un tonto a la persona que se ha creído algo. Por lo mismo que os decía antes. La gente se cree cosas y nosotros no estamos aquí para señalar, que es algo que nosotros hacíamos en Maldita.es al principio, que íbamos y señalábamos y decíamos, esto que estás diciendo no es cierto. Ahora lo que hacemos es, cuando sacamos un desmentido, borramos al usuario para que no haya una caza del usuario y no somos nosotros los que vamos a avisar, es la comunidad la que cuando sacamos un desmentido va por los perfiles y eso funciona mucho mejor contando, oye, esto que estás moviendo no es real. Tiene mucho más efecto si es una cuenta, sobre todo una cuenta que te sigue, una cuenta que ves que se identifica con tus ideas políticas. Si te lo dice esa cuenta tiene mucho más efecto que si lo hace Maldita, ¿no? WhatsApp, el verdadero agujero negro de la desinformación. Nosotros nos llegan unos 250 mensajes al día, 1/3 sobre migración, ¿vale? Está bien, en el fondo, que sea un agujero negro, porque existe el secreto de las comunicaciones y tiene que seguir existiendo. Pero tenemos que encontrar herramientas y WhatsApp tiene que dejar que utilicemos herramientas para parar la desinformación ahí, ¿no? Comunidad, os lo vuelvo a repetir. Creo que muchos estáis en primero. La frase de los próximos 10 años en el periodismo, comunidad, la palabra, perdón. No hay lucha sin comunidad, en los grupos cerrados de WhatsApp solo podemos entrar si tenemos comunidad, solo podemos parar la desinformación en los grupos de WhatsApp si tenemos comunidad que entre, solo ellos pueden llegar donde tú llegas, solo ellos pueden convencer a quien tú no convences, ¿no? Este es un ejemplo del ancla, de lo que os decía. El titular de la izquierda es del Mundo.es, Iñaki Urdangarín condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel. El titular de la derecha, Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos. El formato es el mismo. Incluso el contenido de la derecha se puede creer. Si no tienes mucho conocimiento del tema y además te indigna. El tío este encima tiene una paga en Suiza. A mover, a mover. La realidad es que el formato es exactamente el mismo. Y no tienes nada que te ayude cuando esto te llega por WhatsApp a saber qué es real o no, a no ser que tengas un conocimiento previo. Otra cosa es que tenemos que dejar de pensar en URLs. La deriva continua para luchar contra la desinformación es luchar contra las URLs y cada vez se mueve más la desinformación sin link. Se mueve con capturas, se mueve con fotos, se mueve con memes. Uno de los ejemplos
que os he puesto aquí abajo, ¿vale? Ayuda a la vivienda 2019. Esto en Madrid, no sé cómo se ha movido aquí, pero en Madrid fue brutal. Sello a la izquierda del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Abajo, el logo de la Comunidad de Madrid, el logo de Ahora Madrid, que es el partido de Manuela Carmena, y a la derecha, perdón, y en el otro lado, el logo de Podemos, ¿vale? En este supuesto acceso de concurso de la vivienda decía que los requisitos eran: documento de certificación de confesión a religiones minoritarias. En caso de tenerlo, documento que acredite pertenencia a colectivos LGTBI. Cualquier otro documento que acredite situación no regular en el territorio o cualquier otra situación de exclusión social dará prioridad en la asignación de las ayudas. ¿Vale? Esto se lo creyó muchísima gente. Y lo primero que dices es, ¿por qué está el logo de Podemos si en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular? Pero eso lo sabes tú. ¿Por qué está el logo del ministerio si las ayudas las da la Comunidad de Madrid? Aparte de que el texto es claro que era mentira. Pero si tú no tienes esos conocimientos, tú esto te lo crees. Y si no te lo crees y te lo ha pasado a alguien y no hay nadie que te esté diciendo que es mentira, por lo menos dudas. Y a la 7ª vez que te lo mandan, si nadie ha entrado a decir que es mentira, te lo vas creyendo más. Y cuando pasa una semana, si nadie ha entrado a decir que es mentira, pues te lo acabas creyendo. ¿Vale? Y ese es el gran problema de la desinformación. El gran problema de la desinformación es que creamos que no hay que entrar. Y hay que entrar y hay que pararla. No para convencer a los ya convencidos, que no les vamos a convencer. Si hay alguien que cree que hay este tipo de ayudas de acceso a la vivienda para colectivos LGTBI y para inmigrantes, pues seguramente no le logres hacer cambiar de opinión. Pero hay mucha gente que no está convencida de nada, que solo recibe mentiras. Y ahí es donde tenemos que entrar. Luego, que el meme más cutre se viraliza y que las deepfakes, estas famosas que últimamente los medios de comunicación hablan tanto de ellas, que son vídeos súper corrados con inteligencia artificial, que te hacen creer que Obama está diciendo algo que no dice, pues son un problema a medio o largo plazo, pero que ahora mismo la realidad es que la gente se cree cualquier montaje hecho con el Paint. ¿Vale? No necesita nada más para creérselo. Entonces, si eres un malo, ¿para qué vas a perder días haciendo un gran videomontaje que parece... Si haces una foto con un titular y la gente se lo cree, ¿no? Conoce al malo, que esto es algo que a nosotros nos encanta, que es ver cómo crean las desinformaciones pues la gente que hace el mal, ¿vale? Alerta sanitaria, inmigrantes con sarna, tuberculosis y VIH contagian a la Policía Nacional. Claro, esto lo lee mi madre y lo comparte y se indigna. Y dice, joder, ¿a qué situación estamos llegando? ¿No? Es algo, es humano. O sea, no podemos pensar que la gente no piensa esas cosas, es humano que ellos lo piensen. ¿Qué pasa? Pues que esto, como la mayoría de las desinformaciones, tenía algo que era real. Habían tenido que hacer pruebas a un policía nacional en Almería por un posible caso de contagio con sarna. Unas pruebas que posteriormente dieron negativas. De eso, esta web de desinformación, Mediterráneo Digital, habló de tuberculosis y VIH, policías contagiados, creación de alerta, alerta continua, invasión. Es el juego, ¿no? Formatos que utilizan, pues web impostoras, webs para crear tweets y mensajes de Facebook falsos, webs para crear noticias falsas como 12 minutos, modificación de la página con el código, fotos falsas o memes. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Vale? Primero hay que detectar qué se está moviendo. ¿Qué está pasando con el bulo? Nosotros al principio lo que hacíamos era buscar. Te metías en las redes, mirabas qué se estaba moviendo, qué podía ser real, qué no. Ahora, por suerte, la comunidad ha crecido y lo que hacemos es, de lo que nos manda la comunidad, ver qué es lo más viral y entrar a desmentirlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un grupo de Telegram en el que estamos todos los periodistas de Maldita.es y cuando se van subiendo los posibles bulos, se asignan a un periodista
Ese periodista hace una labor periodística normal, como os decía, no hemos inventado nada, pues comprueba que si la foto es real, llama a gabinetes, mira las fuentes de quién lo ha publicado, un pequeño trabajo periodístico, monta el desmentido y cuando cree que su desmentido está bien, lo vuelve a subir al grupo. Cuando lo sube al grupo, el resto de periodistas le hacen un fact-check a lo que él ha hecho. Le preguntan de dónde ha sacado las cosas, le dicen qué le falta o qué no le falta, y cuando no hay ningún voto negativo a la salida de ese desmentido es cuando se publica. Es una cosa que no es rápida, pero que tiene una clave. En el momento en el que maldito bulo la cague, se lo van a estar recordando hasta el siglo que viene. Porque cuando estás continuamente desmintiendo cosas, sobre todo en determinados temas, pues te creas enemigos. Eso es así. Y luego la otra gran clave, aparte de detectar y desmontar, es difundir. Que es una cosa que también a veces estigmatizamos y que se mira a veces mal, pero que es muy importante. Al final tú puedes hacer un trabajo académico brutal. Has hecho un desmentido maravilloso. No queda ninguna duda de que lo que has hecho es mentira. O sea, si tú no logras que la gente lo mueva, si tú no creas una cierta viralidad de tus contenidos, no le llega a la gente. Y si no le llega a la gente, ¿para qué narices ha servido el desmentido que has hecho? O sea, tú tienes que lograr que el desmentido llegue a la gente. Por eso tampoco hay que criminalizar la viralidad ni determinados intentos por viralizar los contenidos. Es importante ser virales. Si tú quieres que la verdad llegue, tiene que ser viral. Si los malos están siendo virales y tú dices, no, pero es que este titular, mejor ponerlo así porque académicamente tiene que tener el verbo. No, este titular... No, señores, o sea, tenemos que pensar en que estamos en otro momento. Un momento que, por ejemplo, hablando de titulares, la gente solo lee los titulares. Y eso es así. La gente solo lee los titulares. Entonces, si la gente solo lee los titulares, a mí en Maldita no me importa tener titulares de 3 líneas. Si en el titular tiene que... Si solo me van a leer el titular, si no se van a meter a leerme lo que tengo dentro. O sea, estamos en un momento de cambio total de todo. Además, de probar. O sea, vais a entrar en un momento a esta profesión en la que hay que probar. Y hay que empezar, y hay que probar cosas, y hacer pequeños proyectos, y no pensar que de aquí el único futuro que hay es entrar a trabajar en un gran medio. Nuestro formato, ¿vale? Cutre pero viralizable. Y que se copia. Son 3 claves que para mí son importantes, ¿vale? A la izquierda veis al exministro Soria en un vídeo diciendo que no había cuentas en B, eso es lo menos importante. Os lo pongo como ejemplo de una cosa que para nosotros sí lo es, sí que es importante, que es que los vídeos pesen poco. Me da igual que pierdan calidad, me da igual que se vea un poco mal algo. Si tú mandas un vídeo por Telegram o por WhatsApp y son 30 megas a descargar, la gente no se lo va a descargar. Prefiero que pese 3 megas o 2, si pesa 1,5 incluso, y que a la gente no le importe descargárselo. Si tú tienes que competir y tienes que conseguir que algo sea viral, tiene que ser fácil para que la gente se lo descargue. Y la parte de la derecha, el modelo es que cuando tú abres un desmentido, ocupe directamente la pantalla de tu móvil según lo miras. Que no tengas que hacer ningún tipo de scroll ni ampliar, que se pueda leer. Nos da igual que son mayúsculas en rojo, pero bueno, se leen. Eso es lo importante ahora mismo para nosotros. Seguramente pensemos en reformulaciones más adelante de cómo hacemos las cosas para que sea más bonito y todas estas cosas, del diseño, ¿no? Pero ahora mismo para nosotros la gran importancia es que sea eficaz. ¿Vale? Herramientas que tenemos en la web de Maldita, pues buscador por imagen y texto, base de datos, el plugin, 3 bots en Facebook, Twitter y Telegram, que lo que te permiten es preguntarle sobre lo que te ha llegado por término o por link, te contesta con lo que tenemos desmentido. Si le has mandado un link, no lo tenemos desmentido,
pero posteriormente lo desmentimos, pues te avisa y te dice, oye, esto que me habías preguntado ya lo tenemos desmentido, ¿no? Al final es intentar automatizar procesos a los que no llegamos humanamente, ¿no? Medicina preventiva y caja de herramientas. Medicina preventiva, lo que estamos trabajando es que cuando se viralicen cosas de webs que nosotros tenemos localizadas como desinformadoras, a nosotros nos avise. Si Mediterráneo Digital, algo de Mediterráneo Digital se empieza a viralizar, que a nosotros nos llegue un aviso. No de que sea real o falso, sino de que tenemos que entrar a mirarlo. La herramienta básica, que es, como os decía, el periodismo, porque no hemos inventado nada, ¿vale? Tenemos 2 tweets en la parte de arriba y un titular de la web OK Diario. El show de la pacífica abuelita al descubierto es amiga del terrorista Otegi. A la izquierda, una señora con Otegi. A la derecha, una señora a la que la Guardia Civil saca de un colegio electoral el 1 de octubre en Cataluña, ¿vale? Bueno, yo en principio ni me imaginé que esto era mentira. Me llamó la atención el titular de OK Diario, pero dije, bueno, otro titular más de Inda, ¿no? De estos se le ha ido la pinza con sus titulares, pero no entré a pensar en el contenido. Hasta que alguien nos avisó, oye, que yo creo que no es la misma persona, ¿no? Pusimos las 2 fotos abajo, es cierto que no se parecían, que las gafas incluso no parecían la misma, así que hicimos un llamamiento a la comunidad que nos ayudó a encontrar a las señoras, ¿no? Primero encontramos a la señora de la derecha, a Fina, que vive en Sant Julià de Ramis, la localizamos porque nos avisaron, nos dijeron, pues está en un coro, y logramos hablar con ella, nos confirmó que no era la persona de la izquierda, que logramos también contactar con ella, gracias a que un familiar nos contactó por Twitter. No quiso que diéramos su nombre, pero nos permitió identificar que no eran la misma persona, ¿no? Esto es algo que pasa completamente cada día y pasa desapercibido. Y son desinformaciones continuas. Webs que no les importa otra cosa que hacer estas cosas, ¿no? Y difundir la desinformación. No sé si este titular os había llegado este verano. En Madrid se movió muchísimo. Pedro Sánchez y su mujer se han gastado medio kilo en reformar la Moncloa, en muebles. ¿Vale? Era un titular que no era mentira. No sé si os llegó. ¿Os llegó a alguien? Sí, ¿no? Bueno, nosotros hicimos el trabajo que hacemos normalmente, que lo he contado antes, que es: primero hablas con el Ministerio de Presidencia, que te dice, no te doy la información, no quiero contestar. Habla con comunicación. Hablas con comunicación y te dice, no quiero contestar, no te voy a dar la información. Y entonces utilizamos la ley de transparencia, que si no la conocéis merece mucho la pena. Hicimos una petición de acceso a la información pública en la que pedimos cuánto se ha gastado Pedro Sánchez en mobiliario en la Moncloa. Y el Ministerio nos negó el dato. Cuando 2 gabinetes y el Ministerio te niegan un dato, ¿qué piensas periodísticamente? ¿Que es verdad? Entonces recurrimos al Consejo de Transparencia, que por suerte es un organismo independiente de verdad, que nos dio la razón y obligó al gobierno a darnos el dato. Pedro Sánchez se había gastado 1.300 euros más el colchón, unos 3.000 euros. ¿Por qué no dieron el dato? Pues porque viven ahora mismo en una situación como la que hablábamos antes, de la comunicación del siglo XX. Ahora mismo te puede afectar y te puede hacer tanto daño una cadena de WhatsApp que se convierte en desinformación y que publican 4 webs, que si lo hubiera publicado una tele. O sea, hay que ser consciente de que si no entras y que si no entras pronto, la desinformación se distribuye y no para, ¿vale? Nosotros tenemos en maldita.es un buzón seguro, que es una de las cosas que más me gustan, porque la estamos haciendo con un proyecto que se llama Filtrada, no sé si lo conocéis. Este buzón seguro lo que hace es que tú nos puedas pasar documentación, si eres funcionario de un ayuntamiento o de un ministerio, o te has enterado de algo, o tienes acceso a algo que quieres hacer público, pero que no quieres que se sepa que has sido tú quien lo ha filtrado, ¿no? Este buzón lo que te permite es que ni nosotros sabemos quién nos lo manda, ni la policía o la Guardia Civil
puede rastrearlo. ¿Vale? Es un buzón completamente anonimizado para denunciar cosas. Tú eres un funcionario, sabes que el gobierno del PP, del PSOE o de Compromís está haciendo una irregularidad y nos lo puedes pasar a sabiendas de que nadie va a poder rastrearlo, ¿no? Eso es súper útil. En España está poco implantado, pero en el resto de países casi todos los medios de comunicación tienen un buzón seguro. ¿Por qué? Por la palabra que hemos repetido hasta la saciedad y que oiréis tanto, por la comunidad. Porque si tienes una comunidad grande, fiel, que se fía de ti, trabaja en muchos sectores. Y entonces, ¿por qué no vas a poder tener una relación con tu comunidad que sirva para que te filtre cosas, para que te avise, ¿no? Es el paso básico en este momento en el que estamos en el periodismo. También para recuperar la credibilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Primero, la credibilidad la consigues con tu comunidad, la vas haciendo crecer y creas algo importante. Si tú te piensas que vas a abrir un muro de pago y que te va a funcionar sin tener comunidad, si tú no tienes una identificación con un medio, si no tienes una relación con él, ¿para qué te interesa, no? Educación, que es otro de las grandes claves de Maldita, ¿no? Otro de los grandes pasos que damos, que es dar primero las herramientas a la comunidad con la caja de herramientas, que luego os diré, cursos adaptados, que esto nos parece importantísimo y además ayuda económicamente al proyecto, que es pues cursos a mayores, cursos a niños, ¿no? Pequeñas introducciones en alfabetización mediática que son súper necesarias. Talleres en los que puedes enseñar cómo para que no te la cuelen, ¿no? Herramientas para que no te la cuelen, y asesoría, que esto cada vez nos lo piden más, y es enseñar a las empresas a tener protocolos de actuación en emergencias de desinformación, ¿no? Si están diciendo algo sobre tu empresa que no es real, pues cómo no te la tienen que colar, ¿no? Esta es nuestra caja de herramientas, si queréis luego echarle un vistazo, ahí están todas las pequeñas herramientas que tenemos recopiladas para que puedas ver si algo es real o no, pues comparar una imagen, comparar un vídeo, mirar por ubicación si una imagen es real o no. La buloteca, que es otra de nuestras herramientas, donde pedimos a la comunidad que nos ayude a desmentir algo. Y esto es otra de las grandes patas de por qué creo que esta situación no es negativa, o por lo menos no totalmente negativa para la profesión, ¿no? Y es que es el momento para recuperar la credibilidad. Tenemos que ser nosotros los que saquemos del ruido lo que es real de lo que no es real, que sirvamos de nuevo a la ciudadanía, que la ciudadanía nos necesite. Si la ciudadanía no nos necesita y considera que le da igual leer caso aislado que el país, pues hay un problema. Hay un problema porque no ven esa necesidad en el periodismo, ¿no? Y esto que lo hablábamos antes en la otra clase, trabajos. Hay trabajos en este sector. Hay proyectos de verificación y datos que van saliendo, verificadores en redacciones, el país está fichando gente, EFE va a abrir un proyecto de fact-checking dentro de EFE, detectores de desinformación para empresas, gente que esté dedicada a detectar tempranamente cuando se empiezan a mover desinformaciones sobre tu empresa, a saber cómo actuar, ¿vale? Y profesores, que es fundamental, que es que la alfabetización mediática que ya está entrando curricularmente en otros países, en España lo den periodistas. Porque necesitamos trabajo y porque creo que somos los que más estamos preparados para poder ejercerlo, ¿no? Y todo esto quería acabar hablándonos del objetivo que hay ahora mismo a la vista, ¿no? Que es el objetivo de las elecciones. Un objetivo para nosotros los periodistas, que es un gran momento de información, ¿no? Que a todos nos gusta, llegan las elecciones, las cubres. Es un momento, son como nuestros Juegos Olímpicos de los periodistas, ¿no? Cada 4 años llegan las elecciones y es un momento importantísimo. ¿Qué pasa? Que también es un momento importantísimo para alguien que no es periodista. Es un momento importantísimo para los desinformadores. Es un momento ideal. Las elecciones son un momento donde el terreno está embarrado, donde la sociedad está polarizada y donde hay un verdadero enfrentamiento ideológico, pero que se ha convertido en un enfrentamiento desinformador, ¿no? En este caso, en estas elecciones, sobre todo, el gran eje de campaña
Y en España hay otros ejes, como pueden ser Cataluña, o puede ser, como estamos viendo, la mujer. Pero en el resto de Europa, el gran eje absoluto es la inmigración, ¿vale? Y este problema de desinformación es parecido en toda Europa. Por eso hemos creado un proyecto en el que los fact-checkers de todos los países europeos nos hemos unido para decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos juntos? ¿Cómo lo paramos? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos están coordinados. Los que están moviendo desinformaciones están coordinados. No sé si os acordáis, con la llegada del Aquarius, empezó a moverse una foto de un contenedor con un montón de ropa roja. Y empezaron a decir que los inmigrantes no querían la ropa de Cruz Roja y que la habían tirado. Tuvo que salir Cruz Roja a decir, oigan, que no es así, que esto es por protocolo, cuando llega alguien les damos una ropa, después hay que llevarla a un proceso, porque por seguridad. No llegó a la media hora en saltar a Francia, a Italia y a Alemania el bulo. Por suerte, Clara Jiménez Cruz había avisado en el grupo que tenemos al resto de fact-checkers y les había dicho, oye, cuidado, esto en España lo está petando mucho, lo mismo os salta a vuestros países. Saltó en media hora. Eso es que están coordinados. Yo no lo puedo probar, no lo puedo publicar, pero es así. O sea, si con esa rapidez salen, es que están coordinados, ¿no? Por eso tenemos que estar unidos, pues, todos los actores y verificadores. Por eso en España, aparte del proyecto europeo, estamos intentando crear un proyecto de colaboración, pues, de varios medios para poder luchar juntos con contra la desinformación. Y quería, para acabar, abrir un pequeño debate sobre una cosa que cada vez me encuentro más, y es la gente y los partidos políticos que quieren legislar con esto de la desinformación y las fake news y todo esto, ¿no? Y yo os voy a dejar un par de dudas de por qué creo que no se debería legislar, para que, si queréis, las reflexionemos, o bueno, ahora hablamos de otros temas, que es, uno, ¿quién elige que se verifica, ¿no? ¿Quién lo va a elegir? ¿Va a ser el gobierno en un organismo y va a decir, esto verifícamelo, esto no? Luego, ¿quién va a decir que algo es real o no? ¿Va a ser un juez? O como se está intentando hacer ahora en otros ámbitos, no necesita que sea un juez y que pueda ser un trámite administrativo, con el peligro que eso puede conllevar. Lo tercero, ¿es eficaz eso? Abrir un proceso judicial para parar una desinformación. Vosotros que sabéis cómo funciona la rapidez y la viralización de las cosas, cuando eso llega a un juzgado ya están no en la siguiente desinformación, sino ya 3 veces por delante en la siguiente desinformación. ¿Cómo van a encontrar al culpable de la desinformación? Es muy complicado. Y otra cosa, ¿cuándo algo es desinformación? Es que no sabemos, muchas veces no hemos llegado ni a acuerdos sobre qué es desinformación. Si yo hago una noticia satírica, un contenido satírico, y eso se viraliza como real, ¿vamos a decir que la sátira está prohibida? Es que es todo mucho más complicado que lo que nos hacen ver muchas veces los políticos, ¿no? A la hora de tomar decisiones y a la hora de querer decir ellos qué es real y qué no. Y nada, si os parece, pues abrimos un rato de preguntas. Preguntadme algo, por favor. Los que habéis estado en la anterior clase, aunque sea algo repetitivo, preguntadme algo. No me dejéis aquí. A ver, yo, relacionado con lo que estabas diciendo, con lo que estabas diciendo sobre legislar, sobre las fake news y demás, entiendo por lo que dices que desde Maldita no estáis a favor de ninguna medida punitiva o incluso penal a los medios que desinforman o son partidarios de esas fake news, con la labor que se realiza es suficiente. No sé si lo veis así o sí que estaréis a favor de alguna medida para controlar un poco más esto. Yo estoy a favor de encontrar cosas que nos ayuden a parar a esta gente. Antes justo estábamos hablando con Duros de ver cómo desde la universidad pueden aprovechar el trabajo que nosotros estamos haciendo para mejorarlo metodológicamente, para llegar a acuerdos simples sobre qué es un medio de comunicación y qué no lo es, como por ejemplo
que haya un quiénes somos. ¿Quiénes son la gente que te está contando cosas aquí? Porque muchas veces lo que pasa en estas webs desinformadoras es que no hay nadie allí. Gente oscura trabajando, ¿no? Pequeñas cosas como transparencia en cómo recibes determinada financiación. Bueno, pequeños detalles que podríamos sentarnos para ver qué es un medio y qué no. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, a la hora de poner publicidad, en el Reino Unido ya han logrado crear un semáforo verde para lo que son medios de comunicación. Y han logrado llegar a acuerdos para que la publicidad vaya a los medios de comunicación y no vaya a estas webs, que es uno de los gérmenes, ¿no? que es la pasta. Y luego, en cuanto a legislar o no, bueno, en Maldita hay opiniones distintas, siempre, eso está bien. En lo que sí que coincidimos es en que o sea, hay tantas dudas y tenemos tantas dudas todavía sobre este fenómeno que ponernos a legislar sobre algo que todavía no sabemos qué es ni cómo definimos. O sea, si todavía no somos capaces de decir que es una noticia falsa, un contenido falso, ¿cómo legislamos sobre ello? Si yo ¿sabes? Si yo digo que algo es sátira, ¿quién entra a decir si es sátira o no? Es que me parece súper complicado, ¿no? Me da la impresión de que hablas en términos digamos, más complejos y más amplios, como la información que sigue de saber si el medio es satírico o no es satírico, pero yo me refiero a más, informaciones más concretas. Por ejemplo, lo que hemos dicho del mobiliario de Pedro Sánchez, que se ha demostrado que es mentira. Medios de comunicación que comparten una noticia a sabiendas que es mentira. Por ejemplo, portadas de periódicos de este país, era un CN diciendo que había sido ETA y se ha demostrado ya que no había sido. Informaciones concretas de medios de comunicación grandes que mienten pues para, por intereses económicos, empresariales y demás, que saben que están mintiendo. Sí que es verdad que con la gran multitud de medios ahora no se sabe qué es satírico, que no, es más difícil abordar todo el tema de la desinformación. Pero una información que se sabe que es falsa y se ha hecho sabiendas de ello, no debería tener una consecuencia. En un mundo ideal seguramente sí, pero ¿cómo demuestras que él, por ejemplo, lo ha hecho a sabiendas? O sea, aquí hay un proceso que si tú consideras que una información te ha dañado o es mentira, pues lo puedes llevar a un juzgado y te puede pasar que el juez te diga que tiene veracidad, ¿no? Que es veraz, que ha seguido los trámites periodísticos necesarios. O sea, la verdad es un término muy complicado. Sobre todo, a mí lo que me parece más complicado de todo ello es a por quién vas. Me refiero, esto de Pedro Sánchez te lo publicaron 17 webs sueltas. Entonces, ¿finalmente le puedes hacer daño a esas webs? Pues seguramente. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardaría? O sea, me parece que no es una medida eficaz. O sea, antes de tomar esa medida, si en algún momento pues se lleva a cabo, creo que hay que hacer bastantes más cosas. O sea, por ejemplo, los medios de comunicación, si de verdad vemos que esto es un problema, sentarnos con universidades, fact-checkers y ver qué podemos hacer. ¿Cómo mejoramos esta situación? Si es que el gran problema es, encima no viene ni de webs. ¿Cómo multamos o cómo vamos contra gente que está moviendo cosas por WhatsApp? Es imposible saber quién es el primero que lo movió por WhatsApp. Es imposible. O sea, yo no me cierro en un futuro cuando nos hayamos encontrado herramientas eficaces para sancionar a determinada gente se haga, pero es que ahora mismo no veo cómo lo van a coger. Sobre todo dirigido desde el gobierno de una manera en la que hay un sesgo claro sobre qué mirar y qué no mirar. ¿Por qué me voy a fiar yo del gobierno de que vaya por unos y no vaya por otros? Es... Bueno, o sea, yo creo que la gran medida eficaz es iba a decir, pero no lo voy a decir. No, la gran medida eficaz, la única, es entrar rápido y que la comunidad ayude a parar las cosas. Eso es lo único eficaz que hemos visto hasta ahora. O sea, lo único eficaz es que si algo ha salido y te han contestado pronto y entres, es lo único en lo que nosotros hemos visto que se para algo. Si nosotros o otros como nosotros que puedan salir a desmentir algo como Neutral o AFP o cualquiera, se entra tarde, cuando ya ha conseguido un pico grande, ya te da igual. Ya eso, además los bulos
nacen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, paran y al mes vuelven otra vez. Y vuelven mismo, y otra vez, y otra vez. Entonces, o sea, si tú no haces el desmentido, para mí sigue siendo el arma más eficaz. Los desmentidos, la coordinación y la comunidad. Era que si se legislara contra las fake news, en el supuesto caso, si tú considerarías que incluso la sátira se podría ver afectada, puesto que hay gente que si se viraliza se puede considerar la fake news, y entonces pues también páginas como El Mundo Today tipo estas pues se cerrarían, por ejemplo. Lo que no me parece es descabellado. Yo creo que ya hemos visto ejemplos en este país de humor que se lleva a la Audiencia Nacional. Entonces, si ahora encima tienen una excusa que es no, pues estamos luchando contra las fake news, bueno, y yo estoy haciendo sátira. O sea, si hay un juez que decide que algo no es sátira, es que es muy complicado. Y también creo que ha pasado con cuentas de Twitter que parodiaban a partidos políticos. Creo que el caso que más conozco es el de Vox a la Puerta, que les taparon la cuenta por... Ellos estaban haciendo una carga parodia, pero les cerraron la cuenta, no tenían cómo volver a abrir por Y eso es una empresa privada que, bueno, tiene sus normas de uso, ¿no? Pero con un gobierno eso, o sea, me refiero, con un organismo gubernamental centrado en eso, como tú dices, ¿no? ¿Qué es una cuenta parodia? ¿Qué no es una cuenta parodia? ¿En qué momento eres parodia o eres una cuenta falsa? Hay una cuenta del presidente del gobierno que es casi igual, escrita, y la han intentado cerrar. Pues bueno, es que es muy complicado. O sea, en el momento de convertirte en auténtico censor, de la línea entre la libertad de expresión y otra cosa es muy complicada. Yo quería saber tu opinión, por la experiencia que estáis viviendo en Maldita, de cómo estamos reaccionando como sociedad. Quiero decir, ¿la comunidad está formada solo por periodistas o muy amantes de la información y de la verdad? Porque a mí me da muchas veces la impresión de que hay muchísimas personas que solo quieren escuchar lo que es su opinión. Y aunque les argumentes, están con su verdad. Y también en eso ha contribuido mucho los medios de comunicación, escudándose en las líneas editoriales. Eso de contar la verdad a medias, y tan solo hay que mirar algunas noticias, la ves en el diario.es o la ves en La Razón, y aunque han habido periodistas en la rueda de prensa misma donde se ha contado la noticia, parece que hablamos de noticias diferentes. Si en ese sentido el tema de las fake news es más difícil de combatir porque precisamente hay mucha gente que no quiere saber todo, sino simplemente saber lo que ellos piensan. O sea, yo creo que hay un grupo pequeño de gente que solo quiere saber lo que ellos piensan y que no le vas a convencer de otra cosa. Eso es clarísimo. Nosotros ya además, cuando nos preguntan y contestamos y nos siguen repreguntando, no de buenas, sino de una manera troll, ya no entramos. Porque es que la pérdida de energía que supone intentar convencer a un convencido hace que no me esté ocupando de los 10.000 no convencidos de nada que están recibiendo mentiras sin parar. Entonces, nosotros hemos decidido centrarlos en los no convencidos de cosas, creando una comunidad de convencidos de los datos, que es los convencidos de nuestra comunidad que nos quieren ayudar, que se conviertan en prescriptores y que tengan incidencia en el gran número de gente que no tiene de verdad posiciones tomadas, que la gente que tiene posiciones tomadas y son muy radicales de un lado y de otro, hacen mucho ruido, pero no son mayoría. Lo que pasa es que es eso, que es que están continuamente y están haciendo mucho ruido y hacen que de esa sensación, pero la gente no convencida de las cosas es la gran mayoría y por eso hay que estar ahí. Y luego en lo que me decías de España como sociedad, hay un dato curioso de Eurostat que la gente lo ha tomado de una manera negativa, que salió como hace un mes o así, que es España es el país de Europa que más consume desinformación. Era el titular de Europa Press, ¿no? Entonces tú te leías y te lees el informe de Eurostat y en realidad lo que dice el informe de Eurostat es que los españoles son los ciudadanos de Europa que son más conscientes de que están consumiendo desinformación. Para mí eso es positivo. Si un ciudadano francés se piensa que no está consumiendo desinformación,
tiene un problema, porque el problema de la desinformación es un problema global. Entonces yo creo que en España vamos siendo conscientes de que hay una cantidad de desinformación brutal y eso es un primer paso. O sea, el primer paso es dudar. Si logramos que la gente tenga duda cuando le llega algo, es el gran éxito. Porque la gente, por mucho que se diga, no va a ponerse a mirar de dónde viene la fuente de lo que le envían, si es creíble o no. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque, lo primero, no es un friki como nosotros, podemos serlo, y lo segundo, no tiene tiempo. La gente está a otras cosas. Entonces, lo que le llega normalmente lo da por correcto. Sobre todo si se lo manda a alguien que considere un prescriptor, ¿no? Entonces, si logramos crear, por lo menos, la duda de que cuando te mandan algo que te parece muy alarmante, frenes, ya es un éxito. A ver, lo que has dicho antes de que en Inglaterra una manera de distinguir entre medios de comunicación y web era lo de los semáforos. Vale, eso es una medida que me parece muy correcta, pero no todo el mundo consume información o desinformación a través del periódico. Y como también has dicho antes, mucha gente se informa a través de las redes sociales. Y, por ejemplo, volviendo a Twitter, Twitter verifica cuentas, borra publicaciones. ¿Por qué? No, o sea, ¿nunca os habéis planteado la idea de colaborar con las redes sociales? Porque tienen un papel social muy importante para ayudar un poco en vuestra misión, ¿no?, de acabar con esta desinformación, porque igual que pueden eliminar un desnudo, también pueden eliminar publicaciones falsas, ¿no? Nosotros hemos llegado ya a un acuerdo con Facebook y lo que hacemos en Facebook es, con nuestro trabajo periodístico de cada día, es ver lo que se está moviendo en su plataforma, ¿vale? Entonces, cuando nosotros desmentimos algo que se está moviendo en la plataforma en Facebook, pues Facebook degrada esa publicación. Hemos empezado el martes pasado y puede llegar incluso a degradar a la web, incluso a cortarle cualquier tipo de ingreso que pudiera tener en Facebook. Eso a mí me parece que es una medida que puede ser eficaz, sobre todo porque va enfocada también a la pasta, que es lo que os decía del semáforo, que aparte de la importancia de definir qué es medio de comunicación o no, es la importancia del semáforo no es el usuario que se mete y ve el semaforito verde. La gran cualidad de lo del semáforo es que las empresas que tienen pasta y van a poner publicidad decidan que si no tiene el semáforo verde, no ponen la pasta. Porque a muchas de estas webs, si les cortas el grifo, pues les haces un verdadero daño. No sé si sabéis lo que pasó con Mediterráneo Digital después de un titular que hicieron que era algo así como demostrado, las feministas son más feas o algo así. No sé si os acordáis, ¿no? Bueno, uno de sus tantos titulares... es que no les quiero definir mucho porque ya se querellaron contra nosotros el año pasado. Entonces, la realidad es que una activista, que es amiga mía, se llama Cristina, lo que inició es una campaña cogiendo todas las marcas que estaban publicitándose en Mediterráneo Digital y escribiéndoles, y diciendo, hola, Bayer, hola, Audi, ¿has visto dónde estás publicando? Captura de lo de las feministas. Eso tuvo muchísimo efecto, hasta el punto que también se querellaron contra ella. Bueno, hay que pensar que hay distintas maneras de luchar contra esta gente que está moviendo desinformación, y una de ellas es la monetaria, ¿no? ¿Por qué crees que todas las fake news o bulos que salen son todas, o bueno, mayoritariamente de cierto sesgo político, cierta ideología en particular? Y te puedes mojar si quieres. Sobre partidos políticos no pasa. O sea, hay tweets falsos sobre Pablo Casado, muchísimos. O sea, ahora mismo le he encargado a un compañero que hiciera una pieza solo de los tweets falsos que se han hecho de Pablo Casado. Burradas sobre Pablo Casado. Sobre Celia Villalobos, sobre Dolors Montserrat, sobre Ciudadanos.
Bueno, se ha publicado que Albert Rivera se saltó un control de drogas, que tiene un piso comprado en La Moraleja, Inés Arrimadas hay 70 fotos sobre ella con banderas de Falange y no es ella. Hasta de Vox se han dicho cosas que no son ciertas. Ayer mismo Pablo Casado en Espejo Público dijo que Vox había propuesto que se pudieran llevar armas por la calle. No es cierto, esa no es la propuesta de Vox. Podemos estar de acuerdo o no, podemos incluso decir que la propuesta de Vox es para desviar la atención para que no se hable de su financiación, podemos pensar lo que queramos, pero eso no es cierto. Me refiero, sí que es cierto, o sea, contra partidos políticos, ya te digo que está bastante igualado la desinformación que se hace, ¿eh? Luego sí que es cierto que hay temáticas que sí que se nota que están que son más objetivo de ataques, ¿no? Como puede ser la inmigración o la mujer. Eso sí, pero sobre partidos políticos y políticos, ya te digo que la cosa está bastante igualada. Yo quería preguntarte que ¿cuál crees tú que es el motivo por el que la gente hace un par de años dejó de creer en los medios de comunicación, los periódicos, y ahora que es el momento de más auge de fake news, lo está recuperando? ¿Por qué crees que esto está surgiendo? Primero te doy una respuesta que creo fácil y después me intento explicar un poco. Yo creo que la respuesta fácil es porque en el pasado lo hicimos mal y ahora lo estamos haciendo mejor. Entonces la gente yo creo que la gente vuelve a tender a creerte, ¿no? Y medios de comunicación nativos digitales que lo están haciendo muy bien y están haciendo periodismo. El Confidencial ha estado haciendo los papeles de Panamá, ha ayudado a que dimitieran ministros del PP y del PSOE, está haciendo información de calidad, el diario.es. Bueno, la gente vuelve en cierta manera a creer en los medios. Hubo una época pues, en la que seguramente los medios no lo hicimos tan bien. Época crisis, postcrisis, corrupciones, periodistas en los sumarios de la Gürtel, periodistas, entre comillas, ¿no? Bueno, hubo un momento en el que seguramente hemos estado demasiado cerca del poder, en el sentido de aprovecharnos de esas situaciones, ¿no? Con medios dependientes de gobiernos, y no hablo de los medios públicos, hablo de medios de comunicación que por deuda dependen de otros intereses. Entonces yo creo que están saliendo nuevos medios de comunicación que no tienen ese mal, ¿no?, detrás. Yo creo que es una de las razones, yo estoy de acuerdo, que la gente yo creo que vuelve a creer en los medios. Y la otra es que yo creo que ahora de nuevo nos vuelven a necesitar en cierta manera. O sea, ahora reciben algo en WhatsApp. A mí hay mucha gente que me dice, yo recibo algo en WhatsApp y me meto en Maldita, a ver si lo habéis publicado, si es cierto o no, ¿no? Eso, gente que nos sigue a nosotros, y luego seguramente gente que esté recuperando confianza o que no la haya perdido o que la tenga en el diario.es o en El País, lo utilizará también como ancla de, bueno, voy a acudir al medio en el que confío a ver si me dice si es real o no. Eso es una necesidad. Cuando la gente vuelve a tener necesidad de ti, pues vuelves a ser importante. Si antes no tenían necesidad de ti, pues, o sea, si no nos necesitan, estamos muertos. Buenas, yo quería preguntarte qué crees que motiva a los malos, que has llamado tú, a publicar toda esta desinformación. Que si crees que estas webs reciben beneficios o dinero de gente interesada en que se viralice un bulo para perjudicar, digamos, a un contrincante. Por ejemplo, un partido político puede llegar a contactar, incluso a pagar con estas webs como aparatos de propaganda para perjudicar a la oposición. Por ejemplo, en ese momento estos medios de comunicación pasan de controlar al poder a más bien a servirlo. ¿Qué opinas de todo esto? Lo primero es eso, ¿no? Que esas comillas que ponías están muy bien puestas porque no son medios, son webs, con apariencia de medios, no son medios de comunicación. Y tu pregunta es la fundamental de todo esto, ¿no? Que es, ¿quién está detrás? Pues no podemos demostrarlo. Por el momento no podemos demostrarlo. Yo aquí, off the record, os puedo decir, pues detrás de Caso Aislado está Vox. No lo puedo demostrar. Pero tú ves el timeline de Caso Aislado y 1 de cada 5 tweets son alabando a Vox.
Pues bueno, son herramientas. La desinformación es una herramienta más política, igual que antes era la propaganda o los anuncios electorales. Hay partidos políticos que han utilizado los formatos que tienen apariencia de información para crear desinformación, como una herramienta política más. Diario 16, por poner otro ejemplo que no sea de derechas, ¿no? En este caso, ¿no? Pues Diario 16 ha cogido una cabecera mítica del periodismo en España y lo ha convertido en una herramienta ideológica, en el que tú te paseas por su site y no tiene credibilidad. ¿Qué interés tiene? ¿Económico o hay detrás algún partido? Pues es algo que no podemos demostrar. Lo que sí está claro es que hay webs con apariencia de medios de comunicación que su principal interés es influir ideológicamente en la política y desinformar. Vuelvo con el tema del papel de los medios de comunicación. ¿Crees que se puede hacer más desde los medios de comunicación, los tradicionales? Porque también, lo que comentaba antes, a través de las líneas editoriales, pero a partir de esas medias verdades, y también luego ya dando voz a periodistas que sí que ya tienen acreditada una trayectoria en tema de fake news y de manipulación bastante importante. Y pongo el caso, por ejemplo, de La Sexta. Si se puede entender que Inda sea un tertuliano habitual de La Sexta, que tantas veces ha demostrado que sí que opta por una información veraz y huir de todo el tema de las fake news. Bueno, ya no estoy en La Sexta, pero sí, o sea, para mí no es un periodista. Entonces, como no es un periodista, tenerle ahí yo no lo considero oportuno. Si pueden hacer más los medios de comunicación, sí, macho, pero estamos en una situación, por ejemplo, en las elecciones mexicanas, en las francesas, en las de Sudáfrica y en las de India, se han podido hacer proyectos colaborativos de cara a las elecciones, juntándose medios de comunicación de diferente índole. O sea, en Francia, Liberación, Le Monde, todos los medios del Figaro se juntaron en un proyecto que se llama Crosscheck con First Draft para luchar contra la desinformación juntos. Nosotros nos hemos juntado con First Draft aquí en España para hacerlo también. Tuvimos una reunión con 30 medios de comunicación de todo el espectro político, desde TV3 a La Razón, al ABC, a Televisión Española, El País, todo lo que te puedas imaginar. Estuvieron todos los grandes menos La Sexta. Todo el mundo hablas con ellos y les parece maravillosa la idea de sí, hay que hacer esto juntos, y de repente te encuentras con que te dicen, pero si está yo no estoy. Y no te hablo de Okidiario, que lo comprendería. Si alguien me dice, no, si está Okidiario yo no estoy, yo te diría yo tampoco. Pero si no es el ejemplo, este que voy a dar. Pero imaginaos que te dice el País, pues si está ABC yo no estoy. O el ABC te dice, pues si está El Mundo, yo no estoy. Bueno, pues es algo que creo que sintomáticamente todavía en España... Bueno, ellos lo ven de una competencia económica entre medios que, por lo menos en España, no nos hemos dado cuenta de que otra de las maneras de recuperar la credibilidad de la ciudadanía es coger y decir, venga, para este proyecto de las elecciones, no más allá, solo para este proyecto contra la desinformación, nos unimos. Y de repente sale un desmentido que esté firmado por TV3 y La Razón. Pues yo creo que eso a la gente le ayudaría bastante. O sea, yo si veo que algo está firmado por TV3 y por La Razón, digo, pues supongo que es verdad, porque para que se hayan puesto de acuerdo estos dos, me refiero, no sé cómo acabará, yo todavía soy positivo y a lo mejor hacemos el proyecto. Pero creo que todavía nos falta una madurez en los medios de ver más hacia la colaboración como beneficio. Bueno, aquí hay ejemplos. En España se han hecho a nivel mundial proyectos colaborativos, como pueden ser los papeles de Panamá, que lo han petado. Lo han petado porque han sido capaces de colaborar tanto en España como a nivel internacional. O El Mundo, que estaba con Football Leagues, pues han logrado sacar temas colaborativos. Y al final la colaboración
yo creo que se tiene que dejar de ver como competencia y ver además que es un beneficio. Siguiendo con los periodistas que has dicho y a partir de una afirmación de que los periodistas sí que puede ser que lo hayan hecho un poco peor y se hayan alejado de la audiencia, me ha venido a la cabeza 2 fichajes que ha hecho recientemente el PP para la lista del Congreso, de 2 periodistas, que son Pablo Montesinos y Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Crees que esto también influye en la audiencia, que esté un poco más desinformada, que la audiencia conciba la información que está recibiendo como un servicio del poder y de las élites políticas, que los propios periodistas no son pudorosos a la hora de reconocerlo, es más, aceptan ir a las listas del partido? ¿Crees que los periodistas tienen que estar tan ligados a la política y participar activamente? No. Bueno, yo soy muy particular para eso, o sea, tampoco, o sea, es una opinión muy personal. O sea, para mí si te pasas al lado oscuro ya no eres periodista. Es que periodista no es un título, me refiero. Es el ejercer una profesión y hacerla bien. O sea, para mí Pablo Montesinos es periodista, para mí Cayetana Álvarez de Toledo es una analista que opina de la actualidad, que hace alguna entrevista, pero bueno, o sea, Pablo Montesinos sí le consideraba periodista. No es que haya dejado de creer en lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Pero bueno, ahora es político. Period. Porque ya se estudiado periodismo. Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, también es de formación académica licenciada en periodismo. Pero vamos, que no son periodistas. Es lo que hablábamos antes. O sea, periodista es el que está haciendo periodismo. Si tienes el título pero no estás haciendo periodismo y te estás inventando noticias, no eres periodista. Sé que es una cosa muy extraña, pero bueno, es así. O sea, si estás ejerciendo el periodismo y estás haciendo periodismo, eres periodista. Si eres INDA, aunque tengas una web y cuentes cosas y digas que eres periodista, pues para mí no lo eres. Supongo que eso es muy... O sea, es una opinión muy personal, ¿eh? O sea, no quiero de verdad... sobre todo no es la opinión de Maldita, que luego me echan la bronca, que no puedo decir estas cosas. Pero es así. Esa es mi opinión, vamos. ¿Otro orden de cosas? Pues también, si los políticos están fichando ahora periodistas, pues también es síntoma de que en determinada manera estamos recuperando algo esa credibilidad. Pues si no, no ficharían periodistas. Y luego, a lo mejor me he expresado también mal antes, o sea, no quería echar la culpa a los periodistas de la pérdida de credibilidad. La gran parte de la culpa de la pérdida de la credibilidad lo tienen los medios de comunicación, no los periodistas, las empresas. Y como además han llevado determinadas situaciones, o sea, más allá del periodista, o sea, que el señalamiento además es a la empresa, no al compañero. La iniciativa que dio a conocer ayer el Partido Socialista, ¿no?, de poner en marcha una especie de fact-checking o fact-check para las elecciones. O sea, partidos políticos haciendo fact-check, no. O sea, eso no es fact-check. O sea, fact-check sigue unas reglas que están internacionalmente aprobadas y que son personas independientes que no pertenecen a partidos políticos, porque eso es clave. Sobre todo no es que no pertenezcan, perdón, sino que no tienen ningún cargo en ningún partido político. Y entonces un partido político que decide hacer fact-check, pues lo está haciendo Macron en Francia también. Bueno, es una desvirtualización del concepto, ¿no? A nosotros nos ha salido un troll también que nos ha copiado los colores y tal. Y es un uso político del arma que hablábamos antes, ¿no? La desinformación es un arma. Parece que los políticos y los desinformadores se han dado cuenta de que el fact-checking es otro arma importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues como fichar a periodistas, ¿no? Pues la están intentando utilizar. A mí no me gusta nada. Nosotros estuvimos ayer a punto, pero no me dejaron hacerlo, de hacer un hilo de... Hola, Partido Socialista, te faltan todos estos fact-check de Pedro Sánchez que no has puesto. Porque me dijeron que teníamos que esperar un poco a ver
que ayer era la salida, que esperábamos un poco a ver, lo haremos, yo no voy a... O sea, admití que me dijeran, bueno, espérate a ver dónde va esto, a ver cómo es, a ver si se hacen fact-check a sí mismos, que no va a suceder. Que eso sería, si de repente hicieran fact-check de equivocaciones suyas, pues a lo mejor sería otra cosa, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no, agradecer a Julio esta fantástica conferencia, interesantes temas que nos ha dejado, y creo que un aplauso para despedirlo. Bueno, muchas gracias. Eso, que gracias.